En el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, Evangelio de Mateo, capítulo 11, el verso 25 al 30, que dice: En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Hijo ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos, hermanos, en esta noche. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Orando para que todo aquello que quiera impedir que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en estos momentos, sea neutralizado. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que una vez más nos concedes de estar delante de tu santa presencia, Señor, para alabar y glorificar tu nombre santo. Háblanos, Señor. Hemos venido para escuchar tu voz, tu palabra, para ser edificados en ella. Usa a tu siervo, Señor Jesús, como siempre tú lo has hecho, Señor Jesús, dándome agilidad mental y fluidez de palabra, haciendo de mis labios más ligero que la pluma del escribiente. En tu nombre santo te lo pedimos. Amén y amén. Pónganse en cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón, estemos atentos a la palabra del Señor. Postrados a los pies de Jesús. Amén. Es el tema que en esta noche desarrollaremos en la voluntad del Señor. Postrados a los pies de Jesús. ¿Cuánto tiempo hace que nos postramos delante de su santa presencia? Desde aquel momento en que su nombre santo fue invocado sobre nosotros para el perdón de nuestros pecados. A partir de ahí, hermanos, comenzamos ese camino de obediencia, ese camino de postración ante su presencia santa. Amén. Qué bueno es estar postrado a los pies del Señor Jesucristo. En las Escrituras vemos algunos personajes. El caso de María, hermana de Marta y de Zaqueo, quien postrada a los pies de Jesús escuchaba atentamente todo el consejo del Señor. ¿Qué diremos de aquella mujer pecadora en la casa de Simón el fariseo? Viene ante el Señor Jesucristo y se postra ante sus pies. Derrama un alabastro, perfume finísimo, a sus pies. Llora y con su cabello seca los pies del Maestro. Amén. Y el Señor Jesucristo acepta, hermanos, ese gesto tan voluntario, tan abnegado,
de estas personas y de otras tantas más, y aún también de nosotros, que siempre y a través de la oración nos postramos ante su presencia santa. Y en esta noche estamos postrados, aunque estamos ahí sentados, pero nuestro corazón está postrado para escuchar su bendita y eterna palabra. ¿Cuánto damos gloria al Señor? El nuevo mensaje del Señor Jesucristo. Sabemos que Él vino para anunciar el reino. Amén. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, los que creemos en su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Su pueblo no le creyó. Su pueblo le rechazó. Él venía predicándoles el reino. Pero el pueblo le dio la espalda. Y todos sabemos en esta noche cuál fue la posición del pueblo y a dónde lo llevó. Al Calvario. Por eso el rey se vuelve de la nación que lo ha rechazado. Esa nación que no ha querido saber nada de él. Se vuelve de ellos. Y pone la mirada en aquellos que realmente tienen esa disponibilidad de creer a Él y creer en su mensaje. Por eso la Escritura dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando el evangelio del reino. Enseñando el evangelio del reino. Pero las gentes no aceptaron esa enseñanza del evangelio del reino. ¿Quiénes? Los principales, los sacerdotes, los saduceos, los fariseos. Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad que había en el pueblo. Pero de pronto Él hace un alto. Y aún todavía el Señor sigue haciendo ese alto. Y comienza a observar a las multitudes. A aquellos que estaban realmente sedientos. Y tuvo compasión de ellas. Tuvo dolor de ellas. Porque aunque estos tenían sus líderes supuestamente espirituales, esas multitudes estaban como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo está la humanidad en la actualidad? Gracias sean dadas al Señor, porque aquí está la iglesia, movida por el poder del Espíritu Santo, anunciando el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre santo. Amén. Y los que han de ser salvos vendrán, creerán, amén, y se bautizarán en su nombre. El rey se vuelve de la nación que lo ha rechazado y ofrece no el reino, sino descanso y servicio a aquellos entre la nación que son conscientes de la necesidad espiritual. Este es un momento decisivo en el ministerio del Señor Jesucristo. Aquellos le rechazaron, pero estos que le hemos aceptado. Amén. Amén. Por eso estamos en esta noche a los pies del Señor Jesucristo. Hermanos, y estaremos no para aparentar, sino para ser verdaderos
discípulos del Rey de la Gloria. Fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Por eso, hermanos, el nuevo mensaje de Jesús no es el reino, sino el discipulado personal. Amén. El reino fue rechazado. De ahí que la iglesia en este tiempo tiene un compromiso muy serio, el de ser discípulos del Señor Jesús. Por eso cuando leemos en Mateo capítulo 28, si está ya en pantalla, allí encontramos realmente ese reto que el Señor pone también a sus discípulos y por consiguiente a la iglesia. ¿Qué nos dice? Observemos, por tanto, id y haced discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. No dice que ir y hacer evangélicos. Evangélicos, eso está, hermanos, lleno el mundo. De pseudo cristianos, hermanos, nos los encontramos, tropezamos todos los santos días con ellos. Recuerde que el saludo anteriormente y el momento de despedir era que la Virgen Santísima y todos los santos te acompañen. Decían a quienes, los de la religión tradicionalista, los católicos romanos. Pero ahora ya dicen que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Cambiaron la fórmula del santo oral. ¿Por qué? Porque ellos han visto que es mejor decirle y desearle la bendición y el amparo del Señor. Pero no creamos que eso hará salvo a aquellos, porque es religiosidad. Hará salvo a aquel que se convierte en discípulo del Maestro. Y en esta noche el Maestro tiene un nombre. Tiene un nombre. Díganlo, hermanos. Y su nombre es Jesús. Por eso, la Escritura es clara cuando nos habla de ese discipulado personal y dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí de pronto algunos se han pegado para hablar de una supuesta Trinidad. Pero ya sabemos que el nombre del Padre es Jesús. Que el nombre del Hijo es Jesús. Que el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Porque uno es Dios. Y uno es su nombre. Y su nombre es Jesús. Y ahí que el apóstol Pedro es claro cuando a los judíos y prosélitos en el día de Pentecostés les digo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando se habla de este discipulado, observemos que a renglón seguido el Señor Jesús, en sus instrucciones dadas a sus discípulos, les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas, no algunas.
Esta mañana les estaba diciendo a los hermanos que estábamos acá en la convocación que estamos viviendo un tiempo de confort y muy sentaditos en una silla de confort. Y muchos de nosotros de pronto en la casa tenemos una silla de confort. Yo por allá tengo una o dos, pero como son más bien un poquito estrechas, no me siento mucho en ellas y tampoco puedo estar todos los días allá para sentarme en ellas. Son las mecedoras. Esas son las sillas de confort. ¿Por qué? Porque usted se sienta en una silla mecedora y comienza a mecerse, y luego se queda ¿qué? Dormido. Porque esa silla de confort lo está arrullando. Y hay muchos hermanos sentados en la silla de confort, arrullados por la mundanalidad, tratando de negociar su espiritualidad con el Señor. Esto sí, esto no. Esto sí y esto no. Pero aquí encontramos que el Señor dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. O sea que si usted, hermano, está sentadito en la silla de confort, arrullado, aletargado, con los ojos hinchados de dormir, de ese dormitar espiritual, no, ¿para qué voy al ayuno? ¿Para qué voy a la oración? ¿Para qué voy a la vigilia? ¿Para qué voy a la consagración? No, es que gracias a Dios que desde tantos años hace que tenemos el YouTube y entonces el culto me lo veo a través de la red allá en la casa. No tengo necesidad. Cuidado con eso. Mucho cuidado. Porque el Señor nos ha llamado para ser discípulos. Amén. Por eso no, el nuevo mensaje de Jesús no es el reino, sino el discipulado personal. Y está claro en lo que estamos viendo en Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. Jesús no le dijo a la humanidad pecadora: alejaos de mí. No, Señor. Él continuamente está diciendo: venid a mí. Si en esta noche hay un amigo, el Señor te dice: venid a mí. Porque apartaos de mí, nada podéis hacer. Usted se puede inventar una gran cantidad de cosas. ¿Qué nos inventa el hombre tratando de negociar su espiritualidad y su salvación? Por ejemplo, el neopentecostalismo. Nosotros somos pentecostales al 100%. Amén. Somos pentecostales al 100%, porque tememos y obedecemos la palabra. Pero el neopentecostalismo, el nuevo pentecostalismo, que surge más o menos por ahí en el año 50 del siglo pasado, 1950. Entonces, ese movimiento comienza a tergiversar las sagradas escrituras. Y a la medida que ellos tergiversan las escrituras, entonces comienzan a enseñar una serie de cosas a sus feligreses, a sus creyentes. Que no, que lo que Dios mira es el corazón. Y que por lo tanto entonces las mujeres pónganse en pantalones, las mujeres pónganse en aritos, las mujeres píntense como guacharacas, en fin, o guacamayas, más bien. Que las mujeres se cortan el pelo
y una gran cantidad, y como ese es un evangelio facilista, entonces la gente le caminan a eso. Por eso, hermanos, el pentecostalismo paga el precio, y el precio es la obediencia al Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? De ahí que Jesús a la humanidad no la está alejando, el Señor la está atrayendo. Amén. Y nosotros hemos sido atraídos por Él. ¿Y hemos sido atraídos con qué? Con lazos de amor, con lazos de misericordia, porque antes estábamos allá en el fondo de la vanidad, de la vida fácil, pero de allá el Señor nos ha sacado. ¿Para qué estar aquí, continuar con las bagatelas del mundo? Entonces, ¿cuál sería la obra del Señor en nuestras vidas? No siga negociando con el Señor su salvación. Obedezcamos al Señor. Obedezcamos a su palabra. Postrémonos a los pies de Él en obediencia. Es fácil. Es fácil. ¿Quiénes son los invitados a estar postrados delante de Él? Los que estáis, ¿qué? Trabajados. ¿Y qué más? Y cargados. Los que estáis trabajados y cargados. En esta noche aquí hay visitas. Dios las ha traído. Amén. Yo sé que desde el campamento fueron tocados por el Señor, porque allí la gloria del Señor se manifestó poderosamente. Amén. Se sintió la gloria del Señor. Y el Señor comenzó a orar en aquellas visitas que allí se encontraban. Y la obra que el Señor comienza, Él la perfecciona. Cargados, trabajados, nos encontrábamos también nosotros en otra época. No estamos aquí porque éramos los más santurrones, no, Señor. No. Los que aquí estamos en esta noche postrados a los pies del Señor, cada uno tenemos una historia. Amén. Tenemos una historia. Lo importante es saber que esa historia de ese pasado, el Señor arrancó las hojas. Amén. ¿Por qué, hermanos? Por una razón muy sencilla. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, nuestras iniquidades, el Señor nos los perdona. Nunca más se volverá a acordar de ellos, y como si fuera poco los echa a las profundidades de la mar. Siéntase libre en esta noche, postrado ante los pies del Señor de la gloria. ¿Quiénes son los invitados? Amigo, usted en esta noche es un invitado. Amén. Usted ha venido trabajado, ha venido cargado, con cadenas atadas a su cuello, pero en esta noche esas cadenas pueden ser rotas y pueden caer, porque la unción del Santo en esta noche pudre el yugo, y lo que se pudre no vuelve a ser. Aleluya.
¿Quiénes son los trabajados y cargados? La primera referencia estaba dirigida a los judíos que estaban bajo el yugo de la ley escrita y oral. Esa era una carga demasiadamente pesada. A pesar de que los fariseos, los saduceos, los herodianos, los sacerdotes y tantos adeptos a esa ley oral y escrita estaban sometidos a ella, el Señor tiene misericordia. Amén. Y es entonces cuando Él se dirige a aquellos que están bajo ese yugo. Cuando nosotros miramos el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, allí podemos observar cómo el Señor Jesucristo se dirige a la dirigencia sociopolítica y religiosa de su época y los trata duro, muy duro. Eso que le diga hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Hombre, políticamente, hermanos, eso del capítulo 23 de Mateo, se puede decir política y humanamente, eso fue lo que lo llevó al Calvario. ¿Por qué? Porque esa dirigencia no iba a soportar que un carpintero que ellos veían ser prácticamente un subversivo les atacara como les estaba atacando. Pero les estaba atacando porque les estaba diciendo la verdad. Muchos de ellos creyeron, se sintieron reargüidos en lo más profundo de su corazón. No soportaron la dureza de esas palabras y vinieron y se postraron ante los pies del Señor Jesucristo. Hermano, compruébeme eso que está diciendo. ¿Que lo compruebe? Se lo compruebo. Nicodemos. ¿Quién era? Uno de ellos. Uno de ellos. Rabino, maestro. Entre los fariseos. Principal entre ellos. Y vemos que amparado en las sombras de la noche, vino para tener una conversación con el maestro. Conversación que terminó, hermanos, en que Nicodemo se convierte y llega a ser discípulo, así por allá un poquito como aisladito, pero que lo fue, del Señor Jesucristo. José de Arimatea, otro potentado rico, creyente de la ley. Hermanos, porque esto es lo que el Señor quiere. Que este mensaje no sea solamente dado a una determinada clase medio baja, sino también a las clases altas. Por eso hace algunos años que el consistorio de ancianos tuvo esa visión. No es que el evangelio no solamente es para la clase 1, 2 y 3, 4, el evangelio tiene que ir a la clase 5, a la clase 6, a los, ¿cómo se llama eso? A los estratos. Y por eso nombraron misioneros en algunas ciudades para que fueran a esos lugares de estrato 6 y llevaran el evangelio y establecieran iglesias. Y gracias a Dios, en esos estratos hay iglesias establecidas, con misioneros allí establecidos. La segunda clara referencia involucra al hombre. No importa su condición económica, social, cultural.
que está aplastado por el peso del pecado y la culpa del corazón individual. El Señor aprovecha toda oportunidad. Por eso aquí el Señor se está dirigiendo de una manera, hermanos, individual. ¿A quién? A un hombre que estaba sentado en el banquillo del tributo. Su nombre era Mateo o Leví. No era muy querido, no era muy apreciado por los judíos. Se le consideraba ser un usurero porque era un publicano, un cobrador de impuestos. Y cobraba los impuestos para el imperio y aprovechaba entonces también cobrar más de lo que era para el bolsillo de él, tal como lo fue, ¿quién? Zaqueo. Pero a este hombre, con su rango social, político, económico, de una manera individual, el Señor se dirige. Por eso dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Amén. ¿Cuál era la autoridad del Señor Jesús en ese momento? Bastó una sola palabra. Amén. Bastó una sola palabra. Sígueme. Sígueme. Amén. Y cuando estamos revestidos de autoridad, de poder y de unción del Espíritu Santo, hermanos, no hay tanta necesidad de llegarnos a las personas y de cierta forma como obligarlas. Un hombre llamado David Wilkerson, gran predicador evangelista en Estados Unidos. Un día cualquiera él sintió ir y evangelizar las pandillas más tenebrosas de Nueva York. Y entre ellas estaba la pandilla de los Mao Mao. Y allí estaba un muchacho puertorriqueño llamado Nicky Cruz, el hombre más temible entre las pandillas, sanguinario. Cuando se inició en la pandilla, mató y bebió la sangre de su víctima. Pero Wilkerson, después de haber clamado al Señor y pedido la cobertura de su Espíritu Santo, se dirigió, buscó la forma de que los líderes de esas pandillas, y siendo inclusive hasta pandilleros enemigos, un día cualquiera se reunieran en una especie de mini coliseo para escuchar el mensaje. Y solamente les dijo, Cristo les ama. Cristo les ama. Cristo les ama. Y eso tocó lo más profundo de las fibras de estos sanguinarios hombres. ¿Cómo es posible que siendo yo lo que soy, alguien pueda amarme? Y ahí se abrieron las puertas para que Wilkerson les hablara del Calvario. Por eso en esta noche, si hay aquí un pandillero, si alguien que se considera estar al margen de la ley humana, le digo, Cristo le ama. Cristo le ama. Sígueme. Fueron las palabras, o mejor la palabra del Señor Jesucristo a Mateo. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viene la murmuración, viene la querella, viene la pugnacidad.
Viene entonces el rechazo, la discriminación. ¿Qué dijeron? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Amén. Sino ¿quiénes? Los enfermos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Mateo era un enfermo. Amén. Era un enfermo. Y en esta noche seguramente que aquí, aparentemente, físicamente, hay muchos que están aliviaditos, pero en lo más profundo de su corazón están carcomidos por la lepra de su pecado. Por eso el Señor en esta noche está haciendo esa invitación y nos dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Amén. Y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, para que se postren delante de mí y de esa manera sean salvos. Amén. La tercera invitación también abarca al cristiano comprometido, que puede estar cargado y fatigado en ocasiones por el duro camino. Observemos que la primera es para aquella clase alta, para la dirigencia, para los que están sometidos a la ley, estrictos al código, la norma, el protocolo. Imagínense que son alrededor de 606 reglas, tanto las divinas establecidas por Dios como las que se inventaron también los judíos. ¿Quién se somete a todo eso? El Señor Jesucristo fue claro cuando: no penséis que yo he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, porque hasta el momento nadie había cumplido todo eso, toda esa reglamentación. Por eso, al creyente el Señor también le tiene su parte. De ahí que la tercera invitación también abarca al cristiano comprometido, que puede estar cargado y fatigado. En esta noche aquí seguramente hay hermanos que han venido con problemas, ¿o no? Con dificultades. Ya quizás no pueden. Oh, Dios mío, no soy capaz. Pero es el momento oportuno de decirle al Señor: aumentanos la fe. Amén. Aumentanos la fe. No permitas que vayamos a flaquear en la fe. Amén. Esta mañana estaba personalmente dando un testimonio y estaba diciendo que el mejor año para la familia Villada ha sido el mejor año. Ay, dirán algunos, ay, qué bendición, el mejor año. Seguramente que tiene un carro de alta gama. Uy, ¿cómo será el apartamento? Pero es que la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y yo hago un paréntesis. Y aún aquellas que de pronto nos parecen adversas. Mis hijos son testigos y nietos que desde enero hasta esta época, prueba sobre prueba, prueba sobre prueba. Por eso digo que el mejor año ha sido porque el enemigo no ha podido desestabilizar. No ha podido desestabilizarnos y no podrá hacerlo. Porque cuando el adversario está haciendo su trabajo, el Señor está haciendo el suyo.
Cuando Él está haciendo su trabajo de destrucción, el Señor está haciendo el trabajo de edificación y de fortaleza. De fortaleza. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Porque el Señor no pondrá una carga mayor sobre nosotros que no podamos llevar, y conforme viene la carga, conforme viene la prueba, también el Señor da ¿qué? La salida. Por eso el mejor año para la familia Villada ha sido ¿por qué? Porque el adversario no ha podido desestabilizarnos. El Señor siempre ha estado con nosotros. ¿Cuántos damos gloria a su nombre? Señor, auméntame la fe. No permitas que me debilite. Sosténme con tu mano poderosa. ¿Cuántos damos gloria al Señor? A los tales Jesús les dice: venid a mí y yo os haré descansar. Porque estamos hablando de estar postrados a los pies del Señor. Venid a mí y yo os haré descansar. Literalmente, yo os descansaré. Es decir, lo haré con mi presencia. ¿Cuántos han venido sintiendo la presencia del Señor? Y no últimamente, no, Señor. Todo aquel tiempo de nuestro caminar y peregrinar con el Señor, Él siempre ha estado a nuestro lado. Amén. Yo os descansaré. No se busque problemas. No busque entre los muertos al que está vivo. Él es quien nos da el descanso. Y sigue diciendo: llevad mi yugo. Llevad mi yugo. Llevar el yugo de Cristo, hermanos, es someterse completamente a la autoridad del Señor. Todos sabemos muy bien que es un yugo. Es aquel instrumento, palo, horizontal, que se coloca en el lomo de los bueyes y los hace ¿qué? Estar siempre con la cabeza agachada para arar. En esta noche nosotros no somos esclavos. En esta noche nosotros somos libres. Pero el Señor nos pide, hermanos, que llevemos ¿qué? Su yugo. Amén. El yugo de la obediencia. Por eso, para los rabinos, para los maestros judíos, hermanos, tomar el yugo significa ir a la escuela. Cosa tan rara, ¿cierto? Pero significa ir a la escuela. No hay cosa más tremenda cuando al niño, ya en la edad del jardín, porque primeramente es el jardín, después viene ¿qué? El preescolar, ¿cierto? Y después viene la escuela. No hay cosa más tremenda, eso es un yugo para un muchacho, ir al jardín, desprenderse del papá y de la mamá. Va a la edad de 5 años. Yo recuerdo por allá uno que ya está sentado, Hamilton, cuando lo llevamos a el jardín, que rebotaba tan tremenda que pega ese muchacho. Eso fue tremendo. Pero rebotara. No quería despegarse. Para él se consideró eso ser que una obligación, un yugo. Y para los rabinos, hermanos, el yugo es ir a la escuela. Es ir a la escuela. De ahí que, de modo que el maestro de maestros,
el Señor Jesucristo realmente dijo: venid a mi escuela, amén, y aprended de mí. Por eso es que en esta noche estamos aquí en la escuela del Señor nuestro Jesucristo, aprendiendo de Él su palabra, llevando el yugo de la obediencia, aunque, hermanos, nos parezca tan difícil. Amén. ¿A cuántos de pronto en un momento determinado dicen: pero quién es este fulano que viene a imponerme aquí reglas? No, Señor, la regla está dada, la regla está establecida. El asunto es la obediencia a ella. Amén. La carne para nada aprovecha, dijo el Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces, Iglesia Gaitán, el asunto es obediencia. El asunto es postrarnos a los pies del Maestro. Amén. Y ya terminando, entonces dice que soy manso y humilde de corazón. Aceptemos estar sentados a los pies del Señor con mansedumbre y aprendamos de Él. Aprendamos de Él. Uy, pero ¿cómo es que llegó este pastor aquí y con él trajo tremenda volquetada llena de piedras? No. Aquí son píldoras saludables. Amén. Que debemos asimilarlas para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo moral y espiritual. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y a su nombre. Los tres imperativos de este pasaje, ya para terminar, nos sugiere sendos puntos bajo los títulos: el descanso que Cristo da, o portados o postrados a los pies del Señor Jesucristo. ¿Quiere usted descansar? ¿Ah? ¿Quiere usted descansar? Póstrese entonces a los pies del Señor nuestro Jesucristo. Un abrazo para todos. Dios les bendiga grandemente. Aleluya.